Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del colesterol. Yo os quiero contar primero una historia que me ha pasado muchísimas veces a lo largo de mi vida profesional. Habitualmente entra un paciente en mi consulta y después de las presentaciones habituales le pregunto cuál es el motivo por el cual viene a la consulta. Él me dice que viene porque tiene colesterol. Y entonces yo le digo que bueno, que dé gracias a Dios por tener colesterol, porque si no, no viviría, porque el colesterol es una sustancia que es absolutamente necesaria para la vida. A partir de él se forman vitaminas, se forman hormonas, forma parte de las membranas celulares. ¿El problema cuál es? El problema es cuando el colesterol está elevado de más. Nosotros en este programa vamos a ver cuáles serían las cifras, los niveles adecuados de colesterol y también cuándo hay que poner un tratamiento con una alimentación específica o con fármacos. De todo ello vamos a hablar y tenemos aquí a los siguientes invitados. En primer lugar, Manoli González, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Gracias por venir y bienvenida. Muchas gracias a ti. María Dolores Nájera, que es doctora en farmacia, pero que actualmente está como facultativa especialista de área en el Hospital Morales Meseguer. Gracias y bienvenida. Gracias, muchas gracias. José María Sandri, que es nutricionista, es enfermero, ha sido profesor de la UCAM y muchas gracias por venir, Sandri. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Tomás Vicente, jefe de sección de cardiología del Hospital Reina Sofía y además catedrático de cardiología de la Universidad Católica San Antonio, la UCAM. Muchas gracias, Tomás, por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. José María, ¿qué es el colesterol y para qué sirve? Bueno, el colesterol, dicho de una forma rápida para no complicar el tema, en principio es un lípido, es una grasa, ¿vale?, que forma parte del pool de grasas que pueden existir, pero que tiene dos características muy importantes y específicas. Una, que es absolutamente fundamental para la supervivencia y para la vida, y dos, que como es absolutamente fundamental, también es verdad que somos capaces de fabricarlo nosotros mismos en la cantidad necesaria para poder subsistir sin ningún problema. El problema es cuando todas esas cuestiones se alteran y entonces empezamos con circunstancias concretas. ¿Cuáles son las funciones más importantes que puede tener el colesterol? Pues mira, fundamentalmente es productora o precursora del colesterol, perdón, del cortisol, es precursor de hormonas sexuales, es precursor de vitamina D, es también precursor de los ácidos biliares, que luego veremos cómo esos ácidos biliares a su vez justifican y provocan el... Precursor quiere decir que a partir de él se produce una serie de cuestiones. Entre tres cosas, pues es el cortisol, es la vitamina D, es las hormonas sexuales, son los ácidos biliares y también y fundamentalmente el hecho de formar parte de las membranas plasmáticas, como tú ya has comentado anteriormente, que tenemos que tener en cuenta que la membrana plasmática es esa capa, digamos, que define o diferencia la parte de fuera de la célula de la parte interior de la célula y que va a permitir precisamente el que pueda pasar un montón de, digamos, de elementos hacia esa célula que nos van a servir pues fundamentalmente para fabricar energía y por tanto es muy importante. Muy bien, Sandri. Manoli, el colesterol, como ha dicho Sandri, es una grasa y yo suelo decirle a los pacientes que veo que la sangre es agua con muchas cosas, es decir, la sangre es un medio acuoso. Sí. Si nosotros juntamos una grasa con agua, no se disuelve. Entonces, ¿cómo circula el colesterol en la sangre de las personas? Pues sí, tienes razón. Es un líquido acuoso, la sangre, en la que tiene que circular una grasa que es el colesterol. Entonces el cuerpo, que es muy sabio, tiene sus mecanismos. A nivel del hígado, el colesterol se envuelve de una serie de proteínas, se forma como una molécula diferente en la que dentro está el colesterol y fuera tiene una envuelta proteica que permite que circule por el torrente sanguíneo. Estas son proteínas que se llaman lipoproteínas, que las fabrica el hígado y que las elimina a través del torrente sanguíneo para que lleguen a las células. Hay muchos tipos de lipoproteínas, hay muchos tipos y depende un poco de la densidad, o las medimos por la densidad en la que nosotros las podemos estudiar.
Pero realmente importantes, y yo creo que de las que van a salir un poco en la mesa van a ser dos, las HDL y las LDL. Después vamos a profundizar Claro, en son las de alta y las de baja. Y una es buena y otra es mala, ya lo veremos. Eso lo veremos. Entonces las LDL son las que llevan hasta las células y las HDL recogen el sobrante y lo llevan a depositarlo. Por eso denominamos un poco buenas, entre comillas. Muy bien. Tomás, cuando el colesterol está elevado, que es el kit de la cuestión, sí, ¿qué enfermedades puede favorecer? Bueno, puede favorecer muchas enfermedades sistémicas, como es el hígado graso, el conjunto que se llama síndrome metabólico, que se acumula grasa en el abdomen y aparece diabetes también, aparece hipertensión. Pero fundamentalmente lo que produce, y es el factor de riesgo más importante, es obstrucción de las cañerías, de las tuberías que llevan la sangre para el funcionamiento de todo nuestro organismo, tanto órganos como músculos. Entonces afecta a toda la economía y dependiendo de la localización de esas obstrucciones, es como el agua que tiene muchos residuos y tapona las tuberías, en este caso serían las arterias, pues produce consecuencias donde se localicen, ¿no? En general, cuando hay una afectación en una zona determinada del cuerpo humano, suelen también haber otras afectaciones también, ¿no? Porque las arterias, y aquí sí no es como una tubería, no lo es, que son de acero y no absorben, las arterias tienen vida y la pared es capaz de, cuando hay mucho exceso de colesterol, se va acumulando dentro de las arterias y no se limpian, tienen un mecanismo de limpieza, son autosuficientes para poder limpiar ese exceso de colesterol, pero cuando hay mucho colesterol circulante se va acumulando en la pared de la arteria y se forman inicialmente las llamadas estrías grasas, que es el paso inicial que ya empieza desde la juventud, lo vemos en niños jóvenes, se ha visto en autopsias, en accidentes, cómo ya empiezan a obstruirse las arterias. Pero si eso lo dejamos evolucionar, al final son protuberancias, que es el proceso final de la aterosclerosis, que son cálcicas, esas obstrucciones importantísimas que van a tener muchas consecuencias, desde la obstrucción de las carótidas que impiden el riego sanguíneo cerebral, a la obstrucción de las arterias de las piernas, y más adelante hablaremos lo dejo para después, lo del corazón. Claro, pero bueno, que pueden favorecer el infarto. Favorece desde luego, lo quería dejar un poco para después, pero fundamentalmente, y la parte que yo estoy especializado, es las arterias del corazón, que son unas tuberías muy finitas y que el corazón es un órgano que necesita mucha energía, es como un coche de carreras, necesita que le llegue un buen aporte en determinadas situaciones más, cuando va caminando, haciendo ejercicio, y esas tuberías que son muy finitas y además tienen muchas angulaciones, entonces necesitamos que estén limpias, que no tengan obstrucciones. Cuando aparecen esas pequeñas obstrucciones, el siguiente paso es que la sangre hace remolinos, se forma un coágulo y se obstruye, y la porción distal produce el infarto de miocardio. Muy bien. María Dolores, luego veremos qué indicaciones, etcétera, tienen, pero tú como farmacéutica y profundamente conocedora de los fármacos, es tu especialidad, quiero que nos explique uno de los fármacos que con más frecuencia se utilizan en el tratamiento del colesterol elevado son las estatinas. ¿Qué son exactamente las estatinas? Bueno, pues las estatinas son los fármacos hipolipemiantes más prescritos y en la actualidad para la hiperlipemia, y que su consumo, la verdad, sigue aumentando año tras año. En el grupo de las estatinas, pues tenemos 7 estatinas actualmente comercializadas, que son, para que nos suene, pues vamos a decir que son atorvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, simvastatina, rosuvastatina y pitavastatina. Todas estas estatinas empezaron su desarrollo como productos naturales, cuando estaba investigando sobre productos microbiológicos, sobre agentes antimicrobianos, y se desarrolló el primer compuesto que tenía esta actividad, ¿no? Y a partir de ahí pues se han ido desarrollando hasta llegar a las 7 que tenemos actualmente. Entonces, son uno de los fármacos más prescritos y realmente es que son fármacos que se han demostrado a lo largo de su uso muy eficaces en la reducción del colesterol, también eficaces en cuanto a la morbimortalidad cardiovascular, que también comentaremos. La morbilidad es que disminuye el riesgo de tener la enfermedad, claro, y la mortalidad producida por el infarto. Sí. Lo digo. Claro, hasta ahora son los únicos fármacos para el colesterol que han demostrado esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen también sus contras, como ahora veremos, también tienen una serie de efectos adversos, aunque son fármacos seguros, sí que tienen también una serie de efectos adversos que un poco iremos comentando. Todo eso se han desarrollado mucho y algunas pues las podemos encontrar como medicamentos genéricos, otros como medicamentos con marca. Entonces hay un mercado también muy importante de estos fármacos. Muy bien, tenemos en el programa una sección que se llama Palabras de Médicos, en la cual nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a explicar de dónde viene la palabra colesterol. Buenas, vamos a hablar del colesterol.
Es una palabra que el vulgo utiliza constantemente y es raro aquel que no te haya dicho, oye, ¿cómo tienes el colesterol? Tengo el colesterol alto, el médico me lo va a quitar todo. Come de esto, que te va a bajar el colesterol. No comas de esto otro, que te va a subir el colesterol. En realidad, ¿qué es el colesterol? Yo no os voy a explicar qué es el colesterol, yo voy a explicar la palabra colesterol, de dónde viene. Como muchas otras palabras en medicina, proviene del griego cole, que significa bilis, stereos, duro, y la terminación ol, que se utiliza en química para ciertos compuestos con alcohol, como metanol, etanol, mentol. Originariamente sería una sustancia endurecida, unos cálculos en la bilis, unos cálculos biliares. De hecho, la RAE, Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo define como alcohol esteroideo blanco insoluble al agua. Vamos, un cálculo biliar. Y como el vulgo hace un uso muy extenso de esta palabra, pues que sean los profesionales de la medicina lo que nos lo aclaren un poquito mejor. Palabras de médicos. De la palabra colesterol, Sandri, vamos a imaginarnos una situación. Todos los que estamos aquí sabemos que el colesterol es una sustancia que no existe en el reino vegetal, ¿vale? Ningún vegetal tiene colesterol. Hay muchas personas que siguen una dieta vegana, es decir, que toman cero colesterol, pero también hemos dicho que el colesterol es necesario para la vida de la persona. Entonces, ¿de dónde saca el organismo o dónde forma ese colesterol que es necesario? Bueno, en principio, independientemente de que nosotros podamos ingerir colesterol de forma exógena, fundamentalmente el colesterol que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo viene de forma endógena, es decir, por lo que nosotros fabricamos nosotros mismos, que como he comentado al principio, somos capaces de fabricar suficientemente todo el colesterol necesario para nuestra supervivencia. Fundamentalmente se fabrica a nivel hepático, a nivel del hígado, proveniente de la transformación de las grasas que ingerimos a través de la comida o de los alimentos que nosotros vamos comiendo diariamente, de las grasas que nosotros comemos. Fundamentalmente es de nosotros, digamos que realmente desde los triglicéridos, ¿no? Que es como nosotros transportamos las grasas en este concepto. O sea, que no tenemos un vegano en principio, puede tener no tiene ningún problema otra déficit de otras sustancias, porque un vegano lo que no toma, no. claro, el vegano fundamentalmente lo que no toma son alimentos proteicos y solamente toma alimentos vegetales, pero sí toma aceites, sí toma grasas, y toma frutos secos, con lo cual todo eso son grasas y a través de esas grasas nosotros somos capaces de poder fabricar el colesterol suficiente. Muy bien. Manoli, ahora explícanos qué es el colesterol malo, porque esto a la gente lo lía mucho. Pues es que realmente es una frase que no está muy bien dicha, porque como tú has dicho, el colesterol no es malo. El colesterol es bueno, es necesario y imprescindible para el mantenimiento de nuestra salud. Pero hay una parte, su exceso, cuando está en exceso, eso es lo que es malo, cuando el colesterol, una parte de ese colesterol lo tenemos en exceso. Antes os he comentado que el colesterol va unido a unas lipoproteínas para poder circular. Entonces, había unas proteínas que llevaban el colesterol, como nos ha dicho Sandri, desde el hígado, que es donde se fabrica, hacia las células, que ese sería el LDL, que sería el colesterol que nosotros llamamos colesterol malo, y es el que cuando está en exceso se deposita sobre las arterias y llega a formar la placa de ateroma y después nos da todos los problemas que nos ha contado Tomás. Produce isquemias a nivel distal, produce trombosis, produce distintos problemas vasculares. Muy bien, o sea que realmente el colesterol se forma en el hígado o procedente de los alimentos, el organismo ahí crea la proteína que lo transporta, porque como ha dicho Tomás antes, la arteria no es un tubo de metal, está viva y necesita el colesterol para vivir, y entonces hay que llevárselo. Sí. El problema es cuando le llega de más. O la célula no es capaz de utilizarlo, porque ahí hay dos problemas, varios problemas de salud. No lo coge. Uno es que sea porque haya más aporte del que nosotros necesitemos o la célula necesite, y otra cosa es que la célula no sea capaz de utilizarlo bien, digamos. Y Tomás, entonces el colesterol podemos decir que es un factor de riesgo para tener un infarto. Sí, claro. Pero hay, además, si el colesterol se junta con otros factores de riesgo,
digamos que la probabilidad de tener un infarto es mucho mayor. ¿Cuáles son esos otros factores de riesgo? Bueno, pues, hay muchos factores conocidos. La genética es muy importante y nunca hablamos de la genética. Sí. Desde luego el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, tener un índice de masa corporal por encima de 25 ya empieza a ser un factor de riesgo. Desde luego la diabetes también, que tú eres un experto en la diabetes. Y por supuesto el hábito tabáquico, fumar, es muy importante. La propia edad es un factor de riesgo. Nosotros sabemos que la propia edad, nosotros manejamos y he traído aquí a modo de ejemplo unas tablas que te establecen el riesgo cardiovascular de las personas basadas en miles de pacientes que tienen esas características. Si tú eres una persona mayor de 55 años, varón, eres hipertenso, tienes una barriguita, sobrepeso abdominal, fumas y eres diabético, evidentemente vas a tener muchísimas posibilidades a los 10 años, hasta un 10% de tener un infarto con toda seguridad, ¿no? Entonces, o sea que no solo tenemos que cuidarnos del colesterol, sino todos los demás factores que tú has dicho. Porque además 1 más 1 no son 2. Esto es logarítmico. Sí. Si tienes más de un factor de riesgo, pues entonces las cosas se complican tremendamente. Por eso tenemos que tener muy en cuenta los educadores en salud y los médicos, las personas que estamos aquí, y también los responsables políticos, estableciendo campañas importantes en prevenir estos factores de riesgo cardiovascular. Es lo que llamamos prevención primaria. Cuando se detectan y todavía no tenemos la enfermedad manifiesta, es cuando hay que incidir muy severamente sobre estos factores de riesgo. Muy bien. Y María Dolores, la estatina, hemos dicho que es el fármaco que más se prescribe para disminuir el colesterol, pero ¿cómo disminuye el colesterol la estatina? Bueno, pues como ya nos ha contado Sandri, pues un porcentaje, 3/4 partes del colesterol, pues lo vamos a sintetizar nosotros, ¿no? Y 2/3 de este colesterol se sintetiza en el hígado. Entonces ahí es donde van a actuar las estatinas. Las estatinas lo que van a hacer es disminuir la biosíntesis de este colesterol en el hígado. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen de manera que las estatinas tienen una estructura pues muy parecida a un metabolito a partir del cual se va a formar el colesterol. Este metabolito, que es la hidroximetilglutaryl coenzima A, pues bueno, tiene ese nombre, pero lo que hacen las estatinas es inhibir esta enzima, son inhibidores de la hidroximetilglutaryl coenzima A, que interviene en este proceso de biosíntesis, que es fundamental para la biosíntesis del colesterol, y entonces lo bloquea. Entonces este bloqueo pues, es reversible, es competitivo y depende también de la dosis de la estatina. También actúan disminuyendo el colesterol, de forma que todos estos cambios que llevan a cabo las estatinas pues también hacen que aumente el número de receptores en el hepatocito para el colesterol, de forma que también extrae más colesterol de la sangre, ¿no? Interioriza más el colesterol. Entonces, con este mecanismo pues consigue disminuir el colesterol que hemos dicho malo, el colesterol malo, el LDL, un porcentaje que puede llegar hasta un 60%. También nos va a disminuir el colesterol total, en un porcentaje también que puede ser pues hasta un 35% o así. Es bastante potente para disminuir esto. Y luego también hay otros efectos muy importantes de las estatinas, que son los que se llaman efectos pleiotrópicos de la estatina, que si vemos también lo que significa la palabra en griego, pues dice como más efectos, ¿no? que tiene esta estatina. Entonces, estos efectos, en su mismo mecanismo de acción, de inhibir esta cascada, la biosíntesis, pues también desencadena otra serie de compuestos que lo que hace es estabilizar esta placa de ateroma y también disminuir procesos inflamatorios y actuar a nivel del endotelio, donde tenemos esta placa de ateroma, y entonces esto también parece que está relacionado pues, con estos efectos que tienen las estatinas de disminuir esta morbidez y mortalidad cardiovascular a largo plazo. Y eso, ¿no?, que has contado es realmente muy interesante, porque algunos pacientes tienen el colesterol, a lo mejor no lo tienen muy alto, que esto es lo que lía a mucha gente, ¿no? A lo mejor no lo tienen muy alto, pero han tenido un infarto. Claro. Y entonces a esas personas es obligatorio, ahora nos lo explicará mejor Tomás, darle las estatinas, pero incluso porque bajan el colesterol, pero sobre todo porque la placa que ya tiene forma esa persona la estabiliza y el riesgo de que se rompa. Y eso surgió, creo, de que se observó que si bajaba el colesterol, por ejemplo, 30 miligramos, el infarto debería de bajar X, pero no bajaba X, sino 2X. Y entonces se comprobó, ¿no, Tomás? ¿No es así? Así es, así es. Hay una relación clara y directa con la disminución y los eventos cardiovasculares. Claro, entonces pacientes con síndrome coronarios agudo, pues sí que es cierto que el cardiólogo le prescribe pues, una estatina a dosis alta para controlar esto. La estatina no solo disminuye la formación de colesterol en el hígado, sino que tiene otros efectos beneficiosos para... Y bueno, simplemente también decir que estos efectos de las estatinas pues dependen también de la dosis. Aunque hemos dicho que hay 7 estatinas, que todas tienen este mismo mecanismo de acción, pues este mecanismo también las clasifica las estatinas según su potencia. Estatinas más potentes o menos potentes.
Muy y bien. también para que ejerza su efecto, lo último, pues que tenemos que tomarla de manera correcta, ¿no? Entonces también, como el colesterol se sintetiza fundamentalmente por la noche, pues la mayor parte de esas estatinas, pues vamos a recomendar a los pacientes que se lo tomen por la noche, ¿no? Y esos pacientes que se la toman día sí, día no, ¿cuál es tu opinión? Pues Porque día sí, hay día gente no, que dice, no, yo no me la tomo todos los días, yo prefiero que tomen la mitad de la dosis todos los días, pero Claro. en fin, hay gente que... ¿Cuál es? Hombre, una vez que el médico ha considerado que este paciente tiene que tomar su estatina a la dosis que tiene que tomarla, pues está claro que hay que insistir en el paciente y pactar con él una forma de que se lo tome correctamente. O sea, a lo mejor por la noche pues justo no le viene bien, pero el caso es que se la tome. El caso es que Hombre, ¿eh? yo, Entonces Juan, está diría claro. que es mejor tomarla alternativamente que no tomarla, pero eso es como el ciclista que sale un día con casco y otro día no, o el motorista. Vale, vale, Sí, no, no. o Día sea, que no va, no podemos no puede hacer... pasar. Vale, pero no, pero excepciones. creo que una pregunta que todos Claro. conocemos, multitud de pacientes Sí. que dicen, no, yo en vez de tomarme los 10 miligramos todos los días, pues me lo tomo a días alternos. A lo porque- mejor eso podría funcionar solamente para el efecto de reducir el colesterol, Ya, pero pero- no para la estabilización de la placa. Ya, pero Es no, decir, que al como final... lo que nos interesa es que el paciente Claro. tenga menos infartos. O sea que... Claro. Bueno, Sandri, antes Manoli nos ha dicho lo que era el colesterol malo. Tú, como eres buena persona, explícanos qué es el colesterol bueno. Ah, bueno. No es bien. que Manoli sea mala, ¿eh? No, no, por Dios. No, bueno, el colesterol bueno es el que nosotros denominamos fundamentalmente HDL, que no deja de ser otra lipoproteína al fin y al cabo, y que de alguna forma tiene una especificidad, dos especificidades concretas. Una es la de, digamos, barrer los excesos de colesterol que hay adheridos a las paredes, ¿vale? Cuando el LDL se oxida y se rompe y suelta colesterol y va creando o intentando crear esas placas aterogénicas, pues el HDL lo que hace es que las va barriendo, las va eliminando y se las lleva al hígado para que a través de la bilis sean excretadas y eliminadas a través de las heces. Por tanto, si nosotros no conseguimos tener un HDL en las condiciones o en la cantidad necesaria, pues contribuimos todavía más a la posible formación de placas de ateroma a nivel de las venas y sobre todo de las arterias, que al fin y al cabo cuando se obstruyen pues es cuando producen las O sea, que lesiones. las HDL es como un barco que va cogiendo Bueno, sí, el colesterol. barcos son todo, todas las lipoproteínas, de Son alguna forma barcos. en tu libro así lo comentas, como son barcos, pero unas son digamos, de paredes más anchas y de paredes más estrechas, dependiendo y lo que se llaman las lipoproteínas de alta, media y baja densidad, ¿no? Entonces las HDL son de alta densidad y su misión fundamental es barrer, apartar, eliminar el exceso de colesterol que pueda haber adherido a los tejidos y en este caso a las paredes de las arterias. Y Manoli, se hereda, pues muchas personas dicen, yo tengo el colesterol porque es de familia. ¿Se hereda tener el colesterol alto siempre o no? A ver, sí se hereda, pero no todas las personas que tienen el colesterol es un colesterol hereditario. La hiperlipemia familiar es una enfermedad hereditaria, por la cual se transmite de padres a hijos. Quiero hacer una puntualización que, como o la mayoría de las herencias, se transmiten al 50%. Tienen que ser los dos padres enfermos para que el hijo, toda la descendencia, transmita la enfermedad o lleve la enfermedad. Para explicar un poco lo del colesterol hereditario, yo quería hacer primero unas puntualizaciones, porque si no es difícil de entender. El colesterol, como ya hemos dicho aquí varias veces, tiene como dos circuitos. El externo, que es un poco el que va desde la comida, el alimento, por el tubo digestivo, el hígado y vuelve a través del circuito intestinal y hepático. Y el interno, que es el que se forma en el hígado, es el circuito endógeno, digamos de alguna manera, que es el que produce las LDL, que después van por las lipoproteínas hasta las células, que es su destino final, porque es donde tienen su utilización. El colesterol sirve para que las células fabriquen muchas cosas que ya hemos hablado aquí, para que ellas mismas, las células, restauren muchas de sus estructuras, o sea, tiene múltiples funciones. Entonces, el colesterol está en el hígado, se envuelve en las LDL, sale al torrente sanguíneo y llega a la célula. Allí la célula tiene una especie de receptores específicos que como que lo engloban, se enganchan en él, se meten dentro de la célula y tienen su misión. Entonces, la enfermedad hereditaria es ahí, en ese nivel donde se produce. Fallan los receptores de la membrana
y o bien no son capaces de englobar ese colesterol LDL, o bien lo hacen parcialmente. O sea, las enfermedades hereditarias no son todas en el mismo grado, hay muchos grados, desde una hiperlipemia en la cual no puede utilizarse una gran parte del colesterol hasta solamente de manera parcial, ¿vale? O entran, pero luego no son capaces de realizar su misión. Entonces, bueno, pues eso, decir que hay muchas, que no todas son iguales, que yo creo que aquí en España hay descritas más de 450 diferentes mutaciones genéticas y que todas se producen a nivel de la membrana celular y de los receptores. Que entonces la célula no coge ese colesterol y sigue navegando y se va depositando. Claro, va aumentando, el colesterol malo va aumentando y es el que nos va haciendo daño. Porque el HDL, que es el bueno, lo que hace es que recoge, como él ha dicho, pues ya cuando está oxidado, cuando ya ha salido de la célula y la célula elimina los restos, todos esos son los que recoge el colesterol bueno, digamos, está bien estructurado en el organismo, porque uno lo lleva y el que sobra uno lo recoge. Lo que pasa es que siempre son los equilibrios, sí, ¿no? Exactamente. Pero Tomás, tú que ves muchos pacientes que tienen colesterol elevado, Manoli ha dicho, hay veces que es hereditario, pero siempre es obligatorio descartar otras causas, por otras enfermedades por las cuales una persona puede tener el colesterol elevado. ¿Cuáles serían esas enfermedades? Bueno, vamos a ver, la más importante desde luego es la hipernutrición, la mala dieta, es la que produce generalmente, y lo que sí se hereda, no la genética, que es más selectivo, son los hábitos de vida, ¿eh? Entonces vemos familias que son obesas pero por costumbre familiar, por hábitos, ¿no? Generalmente el colesterol en otras enfermedades son las genéticas, donde más elevado está, ¿eh? Sobre todo la más grave es cuando son homocigóticos, es decir, cuando el padre y la madre son portadores de ese gen, que hace que realmente tengamos que recurrir. En la actualidad tenemos otras medicinas por encima de las estatinas, que después, si quieres, comentamos algún aspecto de esto, pero también se asocia el colesterol a otras enfermedades metabólicas, como es la diabetes. Casi todos los diabéticos, como tú bien sabes, también tienen el colesterol alto, efectivamente. Y también los hipertensos, porque tienen la pared arterial, la tienen, digamos, más rígida, y el mecanismo ese de limpieza que estamos comentando, pues hace que se asocie muchísimo la hipertensión con niveles altos de colesterol. En general, todos los factores de riesgo pueden hacer que una persona tenga los niveles de colesterol. El endurecimiento de las arterias lo va a hacer así, ¿eh? Muy bien. María Dolores, has comentado tú que las estatinas realmente son unos fármacos muy eficaces en el tratamiento del exceso de colesterol, ¿no? Pero ¿qué efectos secundarios pueden tener? Porque eso también le preocupa mucho a la gente. Bueno, en principio van a ser fármacos seguros, pero bueno, sí que tenemos que tener unas consideraciones. Por ejemplo, los efectos que podemos encontrar fundamentalmente a nivel intestinal, pues náuseas, vómitos, podemos encontrar un poco de alteraciones gastrointestinales, pero de lo que se quejan mucho los pacientes muchas veces pues es de dolor muscular, ¿no? Entonces este dolor muscular pues en ocasiones puede ser pues leve, simplemente por una inflamación, cansancio, pues muy fácil de llevar. En otras ocasiones pues puede ser un dolor que sea más incapacitante y que nos impida hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos un poco que ver qué se hace, ¿no? En ocasiones a veces este dolor nos puede llevar a que el paciente tenga que suspender esta estatina, puede cambiarla por otra, a lo mejor otra sí que la tolera mejor o puede disminuir la dosis. Entonces hay un poco que ver qué es lo que podría pasar aquí, ¿no? Porque estos dolores, esta mialgia, también dependen de unos factores de riesgo de los pacientes, ¿no? Pues pacientes pues mayores, polimedicados, con insuficiencia renal o hepática, que tomen grandes cantidades de alcohol, hipotiroidismo, o sea, hay factores de riesgo que pueden un poco favorecer este efecto secundario. Y ya como más grave, en los dolores musculares, pues hay algunos casos descritos de rhabdomiolisis, que sí que sería efecto mucho más grave. Que sería la rotura de la fibra muscular por la estatina. Eso, la rotura de fibra, y que lleva también aparejado una insuficiencia renal o hepática, pero realmente los casos de estos son casos muy aislados y generalmente pues son casos en los que la dosis de la estatina es muy elevada y también pacientes con factores de riesgo y en ocasiones que llevan otros fármacos con los que pueden interaccionar, ¿no? Que también veremos después que eso puede ser importante para intentar evitar este tipo de los problemas que puedan tener las estatinas. También otro efecto que podemos ver pues es la diabetes o el aumento del azúcar, de la incidencia. Pero claro, este efecto secundario, pues claro, se contrarresta con los efectos beneficiosos que tiene la estatina en estos pacientes, ¿no?
Y bueno, luego también se ha publicado, se han visto casos pues, de alteraciones cognitivas de las estatinas o alteraciones pues, de sueños muy vividos, insomnio, pero realmente, sobre todo en las alteraciones cognitivas, no hay estudios que nos digan claramente que son debido a las estatinas, no está esto demostrado. Igual que las cataratas, ¿no? Que también se dice que pueden ser debidas a las estatinas, pero tampoco eso está demostrado, ¿no? Son cosas que podemos a lo mejor leer o buscar casos sueltos, pero creo que son muy aislados y que los beneficios en este caso pues, van a ser... No, me parece muy interesante todo lo que estás comentando, porque el otro día yo vi un programa en la 2, en la televisión nacional, en la 2, que me pareció una vergüenza el programa, lo digo así claramente, fue el día, la víspera de Reyes, en el cual hablaban del colesterol y entonces hablaban de los efectos cognitivos que podían... Bueno, allí eran como si fueran los antivacunas, pero antiestatinas, ¿no? Pero dándole pábulo a una serie de personas sin contrarrestar la información, porque nosotros estamos aquí hablando de efectos beneficiosos, pero estamos hablando de efectos secundarios. Luego veremos qué personas no deben de tomarlo, es decir... Intentamos hacer un programa serio y riguroso, ¿no? Pero allí que una persona había tenido un Alzheimer y una persona le achacaban, porque había sido profesor de universidad, le achacaban que, bueno, pero por favor, quiero decir, hay estudios con miles y miles, cientos de miles de personas, y entonces indudablemente hay que valorar el riesgo, el beneficio, los efectos secundarios, luego veremos, pero me parece que en un programa a nivel nacional, una televisión pública, hable de esta manera de uno de los fármacos que toman cientos de miles de españoles, la sensación de preocupación y de angustia, y muchos de ellos se van a dejar el tratamiento y van a tener un infarto. Claro. O sea que realmente me parece una cosa increíble. Claro, lo más contrastado pues serían los dolores musculares, que se pueden controlar o ver hasta dónde llegan, también alteraciones hepáticas, que no he comentado, pueden aumentar las transaminasas, pero realmente también en la mayor parte de los pacientes no aumentan muchísimo como para tener que suspenderlas. Sí que en ocasiones... Juan, lo que sí diría, que un dato objetivo, y hablando de las arterias, que es mi campo, es que existen estudios, y el primer estudio que se hizo fue el estudio AVERS, que se vieron el grosor de las coronarias y cómo con las estatinas la luz aumentaba, es decir, que se limpiaban, tenía un efecto desatascador. Entonces se hablaba de la angioplastia o la dilatación de las arterias estatínica. Y se ha visto también en las carótidas el grosor de la parte de la íntima del vaso, de la pared que está en contacto con la sangre, que cuando hay colesterol y otros factores de riesgo está engrosado, pues con las estatinas se ha podido medir, hacer un seguimiento en un paciente pre y post, y se ha visto que ha disminuido el grosor. O sea que el efecto es claramente beneficioso. Y siempre manejar riesgo-beneficio, como hacemos siempre. Claro, el programa este era, ya te digo, como si le hubieran dado ahí pábulo a la gente que son antivacunas, una cosa increíble. Tenemos una sección en el programa que se llama Hábitos Saludables. En esta sección ahora el doctor Enrique Ortiz nos va a hablar de la importancia del ejercicio en las personas que tienen el colesterol elevado. Cualquier edad es susceptible de tener colesterol alto. Puede haber un colesterol familiar o puede ser un colesterol que va apareciendo progresivamente con la edad. Las grasas saturadas en nuestra alimentación, en Murcia, pues serían las que derivan de lo que habitualmente se llama en la huerta los companajes, ¿no? Los embutidos de manera especial. No todas las grasas son realmente no saludables. Hay un porcentaje de grasas, hay un grupo de grasas importantes, las que derivan del pescado básicamente, y el aceite de oliva, que tienen efectos beneficiosos sobre el nivel del colesterol. No porque lo disminuyan a veces de una manera muy importante, sino porque evitan que las fracciones más perniciosas, más peligrosas dentro del colesterol, que es un grupo de grasas, generen placas de depósito dentro de nuestras arterias. El ejercicio deberíamos de verlo todos como un fármaco, como la mejor pastilla que podemos tomar. No solamente nos va a mejorar a nivel de colesterol, sino que nos va a nivelar y a mejorar a nivel metabólico en general en todos los aspectos. En el aspecto metabólico, efectivamente, es la mejor pastilla que podemos tomar porque per se, por ella misma, ya genera una disminución sobre todo de los triglicéridos, que es una de las fracciones, como antes decía, de las grasas de la sangre, y tiene un efecto además añadido, y es que mejora el colesterol bueno, ¿sí? Más que ninguna otra
fármaco que podamos utilizar. Ninguna pastilla tiene el efecto que tiene el ejercicio. La importancia que tiene es que la armoniosidad, la cantidad de grasas saludables en sangre mejora de manera muy importante a condición de hacer ejercicio, y una cantidad de ejercicio suficiente, que podría estar más o menos en torno al consumo de 1.200 calorías semanales. Eso que supone pues unos 30-40 minutos de ejercicio aeróbico al menos 4 o 5 días por semana. Sandri, una cosa que le preocupa a muchas personas con el tema de la alimentación es que hay personas que dicen que se cuidan un poco la alimentación y les baja mucho el colesterol, y otras no. Mi pregunta es, ¿todas las personas absorben el colesterol de igual manera, o hay personas que absorben mucho el colesterol que hay en los alimentos y otras personas lo absorben poquito? Bueno, mira, aquí este es un tema muy interesante, porque es bueno entender una cuestión, y es que lo primero que tenemos que entender es que nosotros ingerimos alimentos pero absorbemos nutrientes. Eso es una cuestión importante, por un lado. Y por otro lado está lo que se llama la biodisponibilidad de esos nutrientes, es decir, cuánto de la cantidad ingerida somos capaces de absorber, que eso es distinto. Si vamos, por ejemplo, al calcio, ¿no? Si nosotros, siempre todos sabemos que normalmente incidimos en la necesidad de ingerir lácteos para poder conseguir la cantidad de 1.200 miligramos de calcio día, ¿vale? Sin embargo, hay alimentos, como pueda ser, por ejemplo, las legumbres, las alubias, por ejemplo, tienen más calcio que la leche por 100 gramos. Y sin embargo, no decimos que tomemos tanta cantidad de legumbres. Bien, pues con el colesterol de alguna forma pasa lo mismo. Es decir, no todo el mundo es capaz de ingerir la misma cantidad de colesterol. Hay gente que ingiere la misma cantidad de colesterol y solamente es capaz de absorber, o solamente absorbe el 20% de todo lo que ingiere, y hay personas que llegan a absorber el 60% de todo eso. Claro, si a todo eso, teóricamente, ese sistema de equilibrio que tú has hablado antes, si nosotros hacemos una mayor absorción de colesterol exógeno, del que nosotros hemos ingerido, teóricamente el hígado tiene que fabricar menos colesterol, puesto que nosotros ya importamos mayor cantidad de colesterol. Lo que ocurre es que ese equilibrio puede distorsionarse por múltiples factores, y esa es una de las causas posibles de la hipercolesterolemia. ¿Hay que, por tanto, reducir la cantidad de colesterol en esos casos? Es evidente que sí. Incluso, digamos que las recomendaciones, y luego me gustaría hablar un poquito sobre el tema de las recomendaciones, dicen que no deberíamos de ingerir más de 500 miligramos de colesterol día en personas sanas que no tienen esos problemas. Por ser personas con problemas de hipercolesterolemia no deberían de ingerir más de 300 miligramos, o incluso para intentar disminuir el colesterol dietético el colesterol sérico, perdón, no deberíamos incluso de ingerir más de 100 miligramos de colesterol. Pero eso es individualización de las personas. No, eso solamente se puede averiguar viendo la cantidad que ingieren y cómo tienen esa respuesta a nivel de colesterol sérico. Vale, que solo estaría indicado verlo en determinadas personas, pero en la población en general. En la población en general para nada. Es decir, incluso te tengo que decir que no todo el colesterol ingerido ni muchísimo menos se absorbe. Yeah. Se dice últimamente que a partir de 600 miligramos de colesterol ingerido, el resto lo eliminas directamente y ya no lo absorbes, con lo cual ese equilibrio se puede mantener. Bueno, tú nos hablas de un nutriente, y ahora, como especialista en nutrición, y ahora Manoli, como especialista en medicina familiar y comunitaria, recomienda una alimentación adecuada para las personas que tienen colesterol elevado. Pues mira, hay unas premisas generales que en principio es ingestión de que no llegue ni a sobre un 30% como máximo de grasa dentro de las calorías diarias, que de esas grasas sean grasas fundamentalmente que no sean, que sean monopoliinsaturadas, que serían las más beneficiosas, que en general, todo esto son líneas generales, también debería inclinarse la balanza hacia las grasas vegetales más que las grasas animales son más perjudiciales,
Y luego, pues en líneas generales tendríamos que tener una alimentación rica en frutas y verduras, rica en fibra, que tenga pescados azules que son ricos en ácidos omega 3 y omega 6, que son muy buenos para el colesterol. Deberíamos también añadir, puesto que hemos hablado antes de que el colesterol en sí no es una enfermedad como tal, sino un factor de riesgo, pues deberíamos también cuidar los otros, es decir, comer con poca sal, beber poco alcohol, intentar hacer una vida lo más saludable. Y también hay una cosa importante que sería intentar que los alimentos sean lo más naturales posibles. Intentar evitar los precocinados, añadir pastillas saborizantes, añadir cosas que en general, casi todas, llevan concentraciones de mucha sal y de sustancias que no son tan buenas. Y, perdón un segundo. Ya es lo último que digo. Y luego la forma de cocinar, que es muy importante, porque no solamente lo que comemos, sino cómo lo cocinamos. Hay que ir sobre todo al hervido, a la plancha, al horno y evitar sobre todo los fritos. Un huevo en sí no es ni bueno ni malo, pero un huevo frito lleva unas calorías añadidas por el aceite y por otras muchas cosas. Sería solo por las calorías, ¿no? Yo lo digo porque a mí no me quita el huevo frito, por favor. Me comprendes, solo por las calorías. Por las calorías, si tú haces ejercicio y has frito, y lo compensas, y además y has frito un huevo en un aceite de oliva virgen, entonces eso es una maravilla para el organismo también, ¿no? Claro. Has dicho las grasas vegetales, pero puntualiza porque el tema de la grasa vegetal de aceite de oliva o incluso otros aceites a gran distancia. Pero el coco y la palma... Claro. Hay unos aceites, que eso era lo que me quedaba que son malos y nocivos para la salud. Bueno, luego si quieres hablamos un poco más en concreto de alimentos beneficiosos, alimentos concretos, beneficiosos y otros que son nocivos en sí para la salud. Por ejemplo, el aceite de oliva es bueno, el aceite de coco y de palma es malo, las margarinas... Ya. Están podríamos ahí. hacer un programa las sobre margarinas podríamos totalmente. hacer una cosa aparte, ¿no? Porque en algunos casos las recomiendan de alguna forma y en otros no. Los derivados Manoli, de la leche, las grasas de la leche no son buenas. Mucha gente en la consulta me pregunta y dice, entonces, ¿qué tomo, mantequilla o margarina? Y digo, ninguna de las dos, aceite de oliva virgen. Y hemos obviado, porque si no podemos estar 3 horas hablando y cada uno va a defender su eso. Pero con el aceite de oliva virgen no hay duda. Extra no nos equivocamos. Bueno, lo que hay que tener en cuenta con el aceite de oliva virgen, que es verdad que es muy bueno, pero también depende de la cantidad, porque a la gente cuando le dices que puede tomar aceite de oliva... Sí, también incluso hay gente que usa se toma medio litro, yo he oído pacientes lleva calorías que y se lleva lo toman por las mañanas con claro. un par de cucharadas. La primera norma, esto el profesor Sandri, como experto en nutrición, sabe que la primera norma de una alimentación adecuada es que esa alimentación tiene que tener la cantidad de calorías suficiente para que tenga un peso correcto. Si comiendo los mejores alimentos, aceite de oliva, fruta, verdura, legumbres, pescado, comes más de lo que gastas y engordes, ya no cumples la primera. Esa es la primera. Esa es la primera. Eso lo he aprendido yo del profesor Sandri y no se me olvida. Eso es una buena norma. Entonces, Tomás, ahora mójate. A tu disposición. ¿Cuáles son los niveles que se consideran normales de colesterol en niños y en adultos? Muy bien. Bueno, yo lo que diría es que en adultos, vamos a empezar por los adultos, depende si es un paciente que ha desarrollado la enfermedad cardiovascular y ya ha tenido ya un infarto o ha tenido claudicación intermitente, entonces hablamos de prevención secundaria. Y ahí hay que ser mucho más agresivos. Concretamente, hoy día no tenemos límite en bajar el colesterol malo. Se habla del objetivo, hay un objetivo, según la guía de expertos, los americanos, los múltiples estudios que hay en pacientes que se benefician cuanto más bajemos el LDL. Y hablamos de una cifra concreta, que quieres que te la diga, 70 miligramos es el objetivo en prevención secundaria. Pero no de colesterol total, no de sino colesterol de colesterol total, malo, LDL, efectivamente. También los triglicéridos tenemos que ser muy exhaustivos, que se ha hablado poco hoy aquí de los triglicéridos, porque ahora le paso a Sandri pero bueno, ahí también teníamos que ser muy, muy agresivos. Y luego, evidentemente, en prevención primaria, en pacientes que pueden desarrollar la enfermedad, pues ahí podríamos ser menos agresivos. En una persona normal, que no tiene otros factores de riesgo, lo ideal es que tenga un colesterol entre 200 o quizá un poco más bajo, pero
estaríamos bien. Sobre los 200. Sobre los 200. Podríamos empezar a preocuparnos, es como el prehipertenso, el prehipercolesterolémico, aquel señor que está ya en torno entre 200 y 245 miligramos de decilitro. Y por encima, desde luego, tenemos que reducirlo porque ya estamos con un factor fragante, y más si hay otros factores añadidos, ¿no? ¿Y los niños? Y los niños, el colesterol de los niños, el colesterol total, yo creo que de 150 deberíamos de estar también ahí en esa franja. Y es más, un dato para los niños. Si en su familia tienen padres que tienen una hiperlipidemia familiar, debemos de empezar a hacerle análisis desde pequeñitos, incluso con 2 años. Y deberíamos de hacer análisis a todos los niños a partir de la preadolescencia. Una analítica no cuesta trabajo, 12, 14 años, en torno a la adolescencia o preadolescencia, un análisis de colesterol sería importante. Sobre todo para descartar las sobre causas todo, genéticas, ¿no? Claro. Y si hay ya antecedentes genéticos en la familia, desde luego de bebé, con un niño en la primera infancia, ¿no? Y luego un seguimiento, una edad también correcta sería entre los 17 y 22 años, si ha salido el primer análisis bien, empezar ya a hacer una serie de análisis ya más cronificados, ¿no? Yo más regulares. Lo que comentaba antes, que a la gente le lía mucho, sí. Es una cosa que tú acabas de comentar ahora. Por ejemplo, si una persona tiene un infarto, tiene que tener el colesterol malo por debajo de 70. Es lo ideal. Es lo ideal. Y si lo tienen 50, mejor, ¿vale? Sí, parece ser, sí. ¿vale? Pero claro, si no ha tenido un infarto, pues a lo mejor el colesterol malo podría estar bien en 120 o 130. Podría estar bien, perfectamente. Pero si es diabético, ya queremos que esté por debajo. Entonces, claro. Con esto lo que quiero decir es que las personas que tienen el colesterol alto, lo que tienen que hacer es fiarse de su médico de atención primaria, de su cardiólogo, que saben individualmente en esa persona cuál sería el nivel deseable de colesterol total y de colesterol malo. Hay que individualizar al paciente. Efectivamente. Hay que tener una norma genérica, el colesterol alto es malo para todo el mundo, pero dependiendo de otra serie de factores de riesgo y dependiendo si ha tenido ya un infarto o no, tenemos que ser más agresivos. Porque esto es lo que lía a la gente, porque la gente dice, es que mi vecina tiene 220 y no toma nada, y yo tengo 200 y me han mandado, pero es que a lo mejor tú tienes diabetes y tu vecina no tiene diabetes. Claro. O a lo mejor tú fumas y tu vecina no fuma. Claro. ¿Me explico? O ha tenido un infarto con las arterias casi sanas, ha sido un trombo en un momento determinado y otra persona ha tenido un infarto con todas las arterias taponadas. Es que cada caso es muy individual. Podemos decir que, como acabas de comentar, individualizar en cada caso y que los médicos de atención primaria, tanto como el resto de especialistas que tratamos esto, cardiólogos, endocrinos, etcétera, valoramos el riesgo cardiovascular del esquema ese que tú tienes ahí y a partir de ahí se decide qué persona necesita tratamiento con estatina. Como genérica norma, sabemos, hay un estudio recientemente publicado en Estados Unidos de seguimiento de pacientes, 34 años, de miles de pacientes, y por ejemplo, aquellos que tenían colesterol por encima de 240, claramente tenían más incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces tenemos ahí una señal, un dato objetivo, una alarma, que podemos movernos en ese marco. Cualquier persona que acude a tu consulta, como seguro que lo vienes haciendo, que tiene esa cifra de colesterol, medidas higiénico-dietéticas, nutrición, ejercicio, ¿no lo consigues? Estatinas y medicinas. Sí. Fíjate que estamos aquí hablando y yo he criticado el programa ese que habían hecho en la 2 porque has citado tú 34 años, cientos de miles de personas seguidas y entonces allí daban un paciente que tuvo un problema que no sabemos de qué. No, eso no es. Y aquí vamos a decir ahora, María Dolores, ¿cuándo hemos dicho que las estatinas son unos fármacos extraordinarios para el tratamiento cuando están indicadas, pero cuándo está contraindicada? ¿Cuándo no se deben tomar? Contraindicaciones así generales, pues igual que cualquier medicamento, una hipersensibilidad a los excipientes o a la estatina, que puede tener algún paciente. También van a estar contraindicadas cuando tengamos una enfermedad hepática con una elevación de las transaminasas, un poco que no sabemos muy bien la causa o esas transaminasas están muy elevadas, tendrían que estar contraindicadas las estatinas. En insuficiencia renal no están contraindicadas, pero sí cuando tenemos una insuficiencia renal grave, pues las dosis de algunas estatinas deben reducirse, ¿no? Ahí tenemos que jugar un poco con ajustar las dosis para las estatinas. También estarían contraindicadas, por supuesto, en embarazo, en lactancia. La mujer en edad fértil pues tiene que utilizar medidas anticonceptivas. Y luego también están contraindicadas. Es muy importante, o sea, si una mujer
en edad fértil está tomando estatinas porque se las han prescrito y tiene relaciones sexuales y no utiliza métodos anticonceptivos, hay que retirarlas, Claro, ¿no? sí, Porque se ha demostrado que tienen efectos teratogénicos, ¿no? Por mismo lo que es el colesterol. Ya hemos visto las funciones que tiene el colesterol dentro del organismo. Entonces, claro, sí que se ha demostrado efectos en animales, ¿no? Efectos en el feto en animal, entonces sí que estaría contraindicado. Claro, es que el colesterol, efectivamente, es que el colesterol, si muchas mujeres embarazadas dicen, me ha subido el colesterol, digo, pues es que tú necesitas que te suba el colesterol porque todo tu bebé, todas sus células tienen colesterol. Es fisiológico que no hay. Tenga el colesterol alto, por eso prácticamente no se les mide nunca, porque no tiene ningún sentido. Es para meterles miedo, se van a asustar, lo mejor es no medírselo, porque incluso la que tenga un familiar que esté tomando estatina hay que quitárselo, por lo cual tenemos en el programa otra sección que se llama Pruebas Médicas y el doctor Reus nos va a hablar de la eco de los troncos supraórticos, el ecodoppler. Esto es un equipo de ultrasonografía y la prueba está al Doppler. Esto se llama un examen Doppler, porque lo que mira no es una escala de grises como se ve en los órganos, sino que vemos la velocidad de los hematíes y vemos que ahí en el color vemos que ahí están pasando hematíes. Hemos hecho una exploración Doppler de carótida, que normalmente se llaman de troncos supraórticos, porque están las carótidas, las vertebrales. Entonces se llama troncos supraórticos. La función es determinar si existe alguna obstrucción o existen placas de ateroma en los troncos supraórticos, que sea causante de la pérdida de un ictus, un ictus isquémico transitorio, la pérdida de memoria momentánea o una caída al suelo, vértigos así sin una causa clara, hormiguilla en las manos, hormigueo, pérdida de fuerza en alguna extremidad. Eso ya hace que vayamos al neurólogo, consultemos con ellos y ellos suelen pedir un Doppler, que es la exploración menos invasiva, no produce radiación y entonces es muy solicitada. Incluso tiene tanta sensibilidad que algunos pacientes, una vez diagnosticados, pasan directamente al tratamiento invasivo de una cirugía, una angioplastia, simplemente ya con el estudio de un Doppler. Hemos visto la arteria carótida común, hemos llegado hasta la región del bulbo, donde ya se divide en interna y externa. Hemos visto también la vertebral, hemos tenido que buscarla, hay más dificultad para buscarla, pero se puede localizar y ver la vertebral también, que es la que da el riego cerebral posterior. Es una exploración un poco operador dependiente, o sea que hay que saber hacerla bien, pero tiene una fidelidad superior, una sensibilidad superior al 90% de la posibilidad de determinar la presencia de las placas de ateroma, valorar las placas mismas de ateroma, si son muy embolígenas, si no son muy embolígenas, y además determinar la estenosis de la luz, que también es lo que indicará que se le haga un tratamiento ya invasivo. Manoli, muchas personas toman suplementos para bajar el colesterol. ¿Qué opinión te merece eso, teniendo los fármacos que hemos dicho que tenemos? Pues ahí hay mucha duda y mucha literatura al respecto, ¿no? Hay muchas sustancias que hablan que son buenas para el colesterol, unas son bulos, otras es verdad que son beneficiosas. Evidentemente ninguna tiene la intensidad que pueda tener un fármaco y hay que tener claro que se pueden tomar, sobre todo si no son inocuas, si son inocuas y no hay efectos secundarios importantes, pero también hay que tener claro que el paciente que ya hemos decidido que por sus factores de riesgo asociados, además del colesterol, necesita una estatina, no la va a suplir con un suplemento alimenticio. Entonces, de todos estos hay muchos conocidos. Por ejemplo, pues están los aceites de pescado, las pastillas que se venden como aceites de pescado, omega 3 y omega 6, ¿no? Bueno, pueden ser beneficiosos, sobre todo y fundamentalmente se habla
de que son más beneficiosos con los triglicéridos altos. De hecho, existía un fármaco que primero era financiado, ahora no, el Omacor, que bueno, que va en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pues esos preparados pueden usarse. Ahora mismo hay un crustáceo del Pacífico, el krill, que parece que es la maravilla, porque mejora, es quizá de los suplementos alimenticios que tiene una buena incidencia sobre el HDL, porque casi todos lo que les pasa es que bajan el colesterol, bajan el LDL, los que lo bajan, pero no actúan sobre las HDL, o sea, no mejoran la morbimortalidad, mejoran pero solo yo, Manoli, las cifras de ahí colesterol. voy a discrepar. Voy a discrepar. De hecho, yo en un blog que escribía hice un post y dije, muy mal por la Fundación Española del Corazón. Lo sabía, y aquí tengo a un sabía. cardiólogo, porque no puede la Fundación Española del Corazón decir que el Megaret, que es el krill ese, que es un crustáceo del Atlántico Norte, que haga un anuncio. Y dice, avalado por tal. Vamos a ver, yo cogí, miré en internet, vi lo que tenía el Megaret, en cuanto a los ácidos grasos famosos, el EPA y el DHA, y vamos a ver, las sardinas tienen 10 veces más. Y cada pastilla vale €1. Al mes 30 euros. Con 30 euros, ¿cuánto pescado te comes? O sea que yo soy partidario de comer pescado 3 veces a la semana. Sí, todos los suplementos alimenticios no pueden ni sustituir a la alimentación, ni tampoco pueden sustituir a las estatinas o a la acetimiba o los otros fármacos que van a bajar el colesterol, no pueden sustituirlo. Pero hay algunos que tienen algún ligero beneficio. Pues no lo sé, os he dicho esos, pero estarán los famosos que todo el mundo conoce, que son los esteroles vegetales, ¿no? Que se adicionan a derivados de lácteos, ¿no? Fundamentalmente la margarina con determinadas cosas o el Benecol, ¿no? Todos esos son esteroles vegetales y que su efecto es un poco porque científicamente hablando los pocos estudios científicos serios que puede haber sobre ellos, lo que hablan es que es una estructura muy semejante al colesterol, entonces compite a nivel del intestino y entonces la absorción es menor. Parece que ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, esos están ahí y en Estados Unidos pues parece que sí que tienen una cierta buena prensa. Vamos a dejarlo también ahí. Hay que tener un cuidado, por ejemplo, con estos, que no se puede sobrepasar de una cierta dosis diaria, porque como lo que hacen es que compiten a nivel del intestino, pues entonces no pueden tomarse más de una cierta dosis diaria. Hay otros muchos, ¿no? O sea, pues se ha hablado mucho del ajo. El ajo no se ha comprobado nada. Sí es cierto que tradicionalmente se ha hablado como muy bueno para las arterias y a nivel vascular, pero no hay ningún estudio comprobado de él, ¿no? Se ha hablado del que más estudios hay, quizá aparte de los esteroles, es de la levadura de arroz rojo, que sé que además que tiene un mecanismo muy parecido a las estatinas. Actúa en la misma enzima en la que actúan las estatinas. Claro, lo que pasa es que el problema es que no todas las levaduras son iguales, ni la cantidad que lleva en cada preparado tampoco son iguales, no hay uniformidad ni en qué tipo de levadura es, ni qué cantidad, en qué preparado, ni cómo. Entonces, pues no hay unos estudios serios que nos digan que es bueno o malo. Parece que es bueno, pero no podemos asegurarlo científicamente porque no existe. Claro, es que para tomar levadura de arroz rojo, que lleva una sustancia similar a una estatina, pues tomas la estatina que sabes qué cantidad tomas y en qué dosis, mientras que la levadura, unas te pueden, como tú has dicho muy bien, puede llevar más cantidad o menos cantidad. Claro. Y aparte que la gente que toma suplementos los toma y los deja, con lo cual se pierde. No forma y luego parte luego va el precio también, bueno, y luego todos los polifenoles, desde los del alcohol, los de la uva, perdón, el resveratrol y otros, ¿no? Pues que también eso nos da para un programa entero. Pero eso da para uno, ¿no? Un programa. O las Pero nueces, yo quería matizar, quizá es una alternativa que el médico debe contemplar también. Porque hay pacientes, todos sabéis, que son reacios a los fármacos, a las estatinas. No, que a mí me los músculos, que yo no tomo más pastillas. Y no los tolero. Y oye, pues mire, tómate esto natural y a mí me funciona. O sea, es decir, prefiero que tome eso a que no tome nada. La berberina, y se nota el efecto. De la berberina, que tiene el efecto parecido al otro fármaco, a los PS... Sí, tenemos, de la PCSK. Perdóname que tenemos una nueva sección, bueno, una clásica sección en el programa, que es Pregunta, en la calle Pregunta. Vamos a ver qué nos han preguntado. ¿Qué podría hacer para mejorar el colesterol? A ver, Sandri, ¿qué podría hacer para mejorar el colesterol? Es muy difícil, ¿no? Para mejorar el colesterol.
Se referirá, supongo, a que bajar las cifras del colesterol. Bueno, evidentemente, si las cifras son altas, desde un punto de vista nutricional, sí se pueden optar a intentar reducir fundamentalmente la ingesta de colesterol y, sobre todo, algo de lo que no hemos podido hablar hasta ahora, o no sé si podremos hoy, sobre todo del tipo de ácidos grasos que podemos ingerir nosotros a ese nivel. Ahora, ¿no? Es decir, ahora hablaremos de eso. Claro, porque dependiendo del ácido graso que nosotros podamos ingerir, podremos ser más precursores o menos precursores de colesterol una vez tengamos que fabricarlo o vayamos a fabricarlo. Con lo cual, probablemente, pues el tipo de grasa que nosotros ingiramos sí tiene mucho que ver con las cifras de colesterol, independientemente, repito y reitero, de la cantidad de colesterol que podamos ingerir diariamente. Pero bueno, si tenemos hipercolesterolemia, pues evidentemente tenemos que intentar minimizar o disminuir la ingesta de aquellos alimentos que contengan mayor cantidad de colesterol. Eso es una realidad. Bueno, pues por ejemplo, eliminar los sesos, eliminar el hígado, disminuir la cantidad de ingesta de huevos. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero por ejemplo, disminuirlo. No. He dicho la gente que tiene hipercolesterolemia. Ya. Yo probablemente, si me lo preguntaras, yo te diría que hoy por hoy, pues comer un huevo diario tampoco es tanto disparate. Es decir, o sea, no en ningún disparate. Es decir, Es una cosa la que recomendación, está muy por eso bien. decía que la recomendación es otra cuestión, pero se puede comer perfectamente si no hay ninguna alteración en cuanto a la cantidad de fabricación de colesterol o en cuanto a la cantidad de absorción de colesterol, se puede tomar un huevo diario. Que No es pasa verdad que el absolutamente tema de los nada. huevos nos da para Claro, otro, nos daría para otro programa. Pero perdonadme, cuestión, ¿no? vamos a ver otra pregunta de la calle. ¿El colesterol es hereditario? Bueno, ese ya vamos a dar paso lo a la hemos siguiente contestado. porque la hemos contestado clarísimamente. Aparte de una buena alimentación y ejercicio, ¿qué más podemos hacer para vencer el colesterol? Ahora, María Dolores, esta pregunta la vas a responder tú, que la has respondido ya, hay fármacos muy específicos. Pero te añado yo, ¿a partir de qué edad se pueden tomar las estatinas? Bueno, pues a partir de qué edad, si vemos las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, pues nos dice que, vamos, una vez que hemos agotado lo que hemos dicho, ¿no? La dieta, el ejercicio, todo esto, pues para niños a partir de los 10 años de edad, pues podrían empezar ya con las estatinas. Y en casos más graves, con niveles de HDL muy altos, pues incluso podrían empezar de los 8 años de edad. Las nuevas guías americanas sobre el colesterol que se publicaron en 2018, el año pasado, también habla de esto y también pone la cifra a partir de los 10 años. O sea, a partir de 10 años, pues los niños que no responden a otro tipo de medidas o hipercolestememias o heterocigóticas o homocigóticas más graves, pues podrían empezar. También, si revisamos las fichas técnicas de los medicamentos que tenemos ahora, por ejemplo, la rosuvastatina, una de las estatinas, pues nos marca la edad a partir de 6 años. A partir de 6 años también hay algunos estudios con grupos pequeños de niños en los que las estatinas pues parece ser que son eficaces y seguras. Pero bueno, con los niños pasa lo que con todos los fármacos, ¿no? Tenemos mucho menos estudios y mucho menos datos. Entonces parece ser que ese estudio que hay con niños de 6 años, a lo largo del tiempo se han estudiado durante 2 años y se ha visto pues que no afecta a su desarrollo. Pero bueno, ahí todavía tenemos menos datos. Pero eso sería solo para los casos estos de la hipercolesterolemia familiar homocigótica, claro, homoheterocigótica. 300 de colesterol y además lo tiene el padre o la madre y en la familia hay una clara... además ahora se puede estudiar el gen que favorece el desarrollo, vamos, que no que favorece, sino que el gen que produce esa enfermedad, ¿no? En las mismas guías estas americanas pues nos dice también lo que comentaba, que los niños también pues es interesante hacer una medida de nivel de colesterol sobre los 9 años o así, luego ya los 17 o 21 para ver cómo van. Esa pregunta te la iba a hacer, Tomás, ¿a qué edad? Lo has contestado antes, pero ¿a qué edad una persona se debería hacer un análisis de colesterol? Pues bueno, sí, lo que he dicho antes, lo repito. Sí, repítelo para porque hacer no énfasis especial. Es que probablemente la mayor parte de las personas que lo han oído dirán, hay que hacerle el colesterol a esa edad. Yo creo que si tienes un problema familiar claramente, en la primera infancia, con 2 años, deberíamos ya de tener un dato objetivo de por dónde van a ir los tiros con ese niño. Familiar. Sí, porque nunca la prevención se hace demasiado temprano, hay que empezar desde niño. Posteriormente, yo haría a todos los niños una analítica entre los 12 y 14 años, 11 años, a todos los niños, tener un dato objetivo, porque te va a marcar ya un poco cómo está siendo la dieta de ese niño, qué posibilidades va a tener en un futuro, porque probablemente si es un poco obeso también, pues habrá que regular una serie de factores de riesgo, ¿no? Y luego, pues con 17 años haría otro segundo screening, si el primero ha sido normal, si no haría un seguimiento, desde luego. O sea que eso sería... a toda la población
los niños de 12 o 13 años habría que hacerle una primera analítica, según las guías americanas y recomendaciones de la Sociedad Americana de Aterosclerosis. Pero insisto, porque le va a parecer llamativo a muchas personas. Hombre, siempre que el programa ese del niño sano, cuando hay revisiones a los 15 años, se hace una analítica a los adolescentes. Claro. Entonces podemos ser un poquito más precoz. Como ha dicho Tomás, puede valer eso para que un niño le sale a lo mejor el colesterol un poquito alto y por encima de los 150. Y es un semáforo ámbar, rojo. Y eso ya a lo mejor sirve para modificar un poco los hábitos a mejor. Hacer hábitos cardiosaludables, ¿no? Y Manoli, ¿el colesterol puede producir síntomas? Porque tú sabes que a la consulta te va mucha gente que dice, pues yo me mareo porque tengo el colesterol alto, me baja el colesterol y se me quitan los mareos. ¿Eso es verdad o no? Eso es mentira. Vale. Claramente. Vale, no me concentro en el tema. El colesterol no produce síntomas. El colesterol es un dato analítico que, y como hemos hablado antes, es un factor de riesgo que hace que se desarrolle una enfermedad, pero el colesterol en sí mismo no produce ningún síntoma, lo produce la enfermedad que viene detrás de él, ¿no? O sea, lo dejamos claro que el colesterol no da mareo, no da dolor de cabeza, puede favorecer el desarrollo de enfermedades como... Además, yo creo que hay una cosa que yo quiero puntualizar, si te parece, que me viene a la mente, es que no sirve de nada un colesterol puntual. En la gente que ya está tratada o que tiene una dislipemia, la inmensa mayoría de las veces alimenticia, ¿no? Externa, exógena, que el prepararse con una analítica para ver cómo está el colesterol para unas navidades o para unas vacaciones no tiene ningún sentido, porque el colesterol es algo como de fondo. El colesterol hace daño de fondo, un pico puntual. Bueno, creo que estaréis de acuerdo. No va a provocar nada. Uno tiene que hacer vida sana y si uno tiene tendencia a la dislipemia y a tener el colesterol alto por sus condiciones genéticas, costumbres de vida, pues es a la larga lo que le va a hacer. Da igual lo que tenga un día puntual. Bueno, nos queda muchísimo por hablar, pero llevamos ya más de una hora, así que vamos a entrar en los 5 últimos minutos. Entonces, nos han quedado por decir muchas cosas, tendremos que repetir el programa empezando desde aquí, pero bueno, lo que queráis resaltar que hemos dicho. Sandri. Bueno, a mí sí me gustaría solamente hablar un poco del tema, muy brevemente, del tema de las recomendaciones en general, ¿verdad? Porque normalmente solemos utilizar mucho la verbalización de las recomendaciones a la población, Y es cierto que las recomendaciones a la población son importantes y son interesantes. Pero también me gustaría resaltar el hecho de que siempre que hacemos recomendaciones dejamos a una parte de la población fuera de esas recomendaciones. Probablemente alguien a lo mejor le ha llamado la atención cuando yo he comentado el hecho de que se pueden tomar hasta un huevo diario, cuando normalmente las recomendaciones hablan de 2-3 huevos semana, o la tradición así lo ha dicho. Claro, es que se dice así porque normalmente la gente no solamente toma colesterol con los huevos, sino que toma más cosas, con lo cual intentas disminuir un aporte suplementado importante de ese colesterol. A mí lo que me gustaría es que se hablara más, y eso lo decía mucho en clase, que intentáramos más individualizar las necesidades nutricionales en cada una de las poblaciones correspondientes a la hora de hablar de recomendaciones. Una cosa es hablar de recomendaciones para la población sana, otra cosa es hablar de recomendaciones para la población enferma. Por eso es por lo que a mí me gustaría que se tuviera muy en consideración esos conceptos a la hora de hablar o de emitir conceptos concretos sobre alimentaciones específicas. Muy bien. Manoli. A ver, yo sigo un poquito en su línea. Hay que individualizar y además tienes que pactar con el paciente, porque sirve de muy poco que tú intentes decirle que no haga esto, que haga lo otro, que todos los días camine media hora o que haga cosas. Hay cosas que tienes que pactar con el paciente. Tienes que explicarle que es verdad que el colesterol, la dislipemia en sí no es una enfermedad, que es un síntoma o es un dato analítico que va a favorecer que luego a la larga tenga otras enfermedades serias importantes, pero que cuando ya hayan aparecido ya no hay vuelta atrás. Es decir, que cuando ya tenga el infarto o tenga el ictus o tenga una trombosis periférica, después ya no vale. O sea, sirve, pero no vale para volver hacia atrás. Entonces, que tenemos que pactar con él, decirle y saber hasta dónde va a llegar y ayudarle a llegar hasta ahí y al día siguiente un poquito más adelante. Porque las cosas teóricas y generales y genéricas no sirven de mucho, porque casi todo va en cuestión de cambiar hábitos y conductas y eso es muy difícil.
Individualizar. María Dolores, tu último minuto. Bueno, un minuto, muy rápido. Solo hemos podido hablar de las estatinas, que sí que hemos visto que son los fármacos más prescritos para bajar el colesterol. Hay otros, los fibratos, la acetimib, que no hemos podido comentar. Pero bueno, en cuanto a las estatinas, sí que me gustaría pues, un poco resaltar la importancia que tiene para poder usarlas bien y para poder evitar efectos secundarios, que veamos el paciente de manera individual, los factores de riesgo que pueda tener, y también una cosa que no hemos comentado serían los fármacos concomitantes que irían con las estatinas. Hay muchos fármacos con los que estas estatinas van a estar contraindicados o con los que tenemos que bajar la dosis. Y muchos fármacos también, por ejemplo, que se prescriben en el hospital para pacientes oncológicos, que luego va a primaria, hay más desconocimiento en esto y ahí podemos encontrar problemas importantes en cuanto a interacciones. Entonces, esto sí que es importante que siempre cuando vamos a poner la estatina, que se revise bien toda esta prescripción, sobre todo el paciente cuando va en distintos niveles asistenciales. Y también con la herboristería, por ejemplo, pues la hierba de San Juan, el zumo de pomelo, se interacciona con la estatina y muchas veces el paciente no lo dice. La cúrcuma también es un potente inhibidor enzimático, actúa a nivel de las enzimas hepáticas y esto pues, puede traernos problemas. Entonces es importante para un uso correcto. Para un uso correcto de las estatinas, pues es importante ese punto también. Me parece la puntualización estupenda. Tomás. Bueno, yo resumiría diciendo que cuando hay colesterol alto no se puede mirar para otro lado. Hay que afrontar el problema tanto en prevención primaria, en pacientes que van a poder desarrollar la obstrucción de sus arterias. Las del corazón son las que generalmente más calamitosamente y son las enfermedades más importantes cardiovasculares. Hasta el 30% de pacientes de la población general va a tener problemas cardíacos y la causa más importante es el colesterol. No hay que tomarlo a broma, tampoco hay que dramatizar. Podemos estar en el cambio si somos capaces de modificar estos hábitos. Y si has tenido un infarto ya, tampoco es demasiado tarde. Yo ahí disiento un poco. Has tenido un infarto, vamos a evitar que tengas el siguiente, controlando bien tu colesterol. Hay medicamentos incluso para pacientes que tienen hiperlipidemia familiar muy importante y que con las estatinas no llegamos, los inhibidores de la PCSK, que son muy importantes y que nos van a marcar probablemente con más fiabilidad el objetivo de bajar el colesterol malo hasta los 70 miligramos, que es donde se han visto que empiezan los beneficios de forma importante. Y eso quizá podemos hablar el otro día más largamente, pero creo que es otro mundo. Pero creo que realmente la prevención es lo más importante, tanto en los dos casos. Aunque ya tengan la enfermedad por obstrucción de las arterias, se puede y se debe de controlar el colesterol todavía más fehacientemente. Claro. Bueno, yo quiero deciros, en primer lugar, daros las gracias porque hayáis venido y creo que habéis hecho un programa extraordinario, un programa muy útil, muy práctico. Es cierto que nos ha quedado muchísimo por hablar, porque es que el colesterol es un mito y es una realidad que hay que tratar cuando está elevado, ¿no? Pero muy probablemente hagamos otro programa en el futuro, no sé si empezando aquí o resumiendo esta parte y hablar de todos los demás fármacos y luego con la alimentación todo el tema de que nos ha faltado muchísimo tiempo. Pero en fin, ya sabéis que la televisión el programa dura lo que dura. A mí me ha encantado, siempre me encanta cuando vengo estar contigo desde luego, pero conocer gente nueva y aprender. He aprendido mucho esta tarde. Por mi parte nada más, ya pues despedirnos hasta la próxima semana y daros las gracias por estar ahí con la salud en tus manos.